Tú me dices, ¿eh? A ver. Y ya empezamos. Ok. Entonces también ya estamos en la plataforma de Facebook. Entonces estamos dando ahorita nada más unos minutos extra para que las personas que faltan de integrarse pues se puedan integrar. Iniciamos con esta nueva sesión de emprendedurismo y figuras organizativas. El día de ayer tuvimos la sesión de desarrollo personal, que también estuvo muy bien. El día de hoy también vamos a tener ¿se cambiaron los talleres de hoy? ¿Va a haber cartografía igual? Sí. Perfecto. Vamos a tener cartografía a las 4 también. Ok, entonces vamos a dar unos minutitos ya para empezar. Vamos colocando los cronómetros. Bueno, mientras tanto también hay que ir llenando el formato. El formato se les va a agregar en la parte del chat. En la sección de los comentarios también para las personas que nos ven desde Facebook. Ahí vamos a estar haciéndoles llegar el link para que se puedan registrar por parte de la Secretaría de Cultura. Entonces también ahí va a estar a disposición. Ok. Están empezando a llegar a Facebook. Muy bien, qué padre que se estén integrando. Y bueno, pues ya estamos a nada de iniciar una nueva sesión de nuestro taller. Así que vamos a ver ahorita. Está preparado esto. Ok, perfecto. Bueno, pues ya son las 2:05 en punto y hay que empezar porque el tiempo es oro, el tiempo es valiosísimo. Le agradezco la presencia de nuestra gestora cultural, Patricia Rojas, que esté con nosotros, le agradecemos. Y pues, a todas las personas que nos están viendo desde la plataforma de Facebook, desde la plataforma de Google Meet, muchísimas gracias. Pues qué bueno que estén dándose un tiempo de este fin de semana para poder acudir a nuestra sesión de talleres, esta sesión de talleres que están promoviéndose por parte de la Secretaría de Cultura. Y pues bueno, hemos estado ya, esta es nuestra tercera sesión, ya vamos 2 fines de semana, este sería nuestro tercero, en donde hemos estado abordando algunos temas, sobre todo las últimas 2 sesiones fueron temas introductorios, conceptos introductorios, puntos muy básicos, esenciales. Pero bueno, ya a partir de este fin de semana estamos metiéndonos ya a temas más complejos, a conceptos un poquito más importantes, que sin duda yo sé que les va a salir de mucha utilidad, sobre todo porque pues es importante saberlo. Pero bueno, vamos a empezar con la presentación que tenemos preparada para el día de hoy. Y bueno, voy a compartir pantalla para las personas que están con nosotros en Google Meet y para las personas que están en Facebook también para que podamos iniciar esta sesión. Así que bueno. Ok, si se está viendo ahí. Perfecto. Bueno, pues en esta ocasión, pues bienvenidos. Este es el taller de emprendurismo y figuras organizativas. Déjame ver si se está compartiendo perfectamente. Si no, otra vez lo vamos a hacer. Ahí está, sí se ve. ¿Sí se ve? No, pero eso no era. Dejar de presentar. La ventana está... Bueno, sí, pues ya. Bueno, vamos a regresar entonces a lo que estamos. Taller de emprendurismo y figuras organizativas. En esta ocasión el tema de esta sesión se llama ¿qué es capital, rendimiento, utilidad y ganancia?
Y bueno, esos son conceptos que forman parte de la economía, son conceptos muy fundamentales, conceptos básicos, pero que sobre todo vamos a analizar cuáles son su significado, cómo nos influyen, cuál es su forma de participar en la economía tradicional, en la microeconomía o macroeconomía en general, cómo estos conceptos nos afectan o nos benefician a nosotros como personas normales que estamos en esta vida enfrentándonos, que no poseemos tanta capital, pero bueno, que al igual adquirimos bienes y servicios y que por ende pues formamos parte de un sistema o un movimiento económico. Entonces, bueno, mi nombre es Salvador Estrada y sean todos bienvenidos. La sesión pasada, vamos a empezar por hacernos estas preguntas de qué hemos visto hasta ahora, ¿no? Hasta ahora hemos visto los conceptos de oferta-demanda, que hablábamos sobre el tema de que pues la oferta es el tema de cuántos hay en el mercado, cuántos productos o servicios hay en el mercado a disposición, y la demanda tiene que ver con el deseo que tiene el mercado por adquirir dicho bien o servicio, ¿no? Hablábamos también sobre los sistemas comunitarios, los sistemas económicos comunitarios que se encontraron, así evidencias alrededor, como lo serían las comunidades menonitas, las comunidades amish. Hablábamos sobre algunos proyectos urbanos que se están implementando en ciudades como Nueva York, que son las ciudades en transición, y bueno, en general estábamos llegando a la conclusión de que pues bueno, los sistemas de economía comunitaria tienen que ver con el tema de eliminar la mayor cantidad de intermediarios posibles, subir la mayor calidad posible a los ingredientes, a los insumos o a los bienes, y pues también sobre todo que sea un desarrollo local más que nada y que no y que permita sobre todo pues ese intercambio local más allá de salir a terceras partes. Entonces eso es lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Hablamos también un poco sobre el tema de los productos, la mercadotecnia, y bueno, ahí se me pueden apoyar a aceptar los que se están integrando. Bienvenido Andrés, bienvenido, qué bueno que estén integrándose, y bueno, es lo que estábamos viendo hasta la semana pasada. La otra pregunta es, ¿cómo estamos relacionados con lo visto en sesiones anteriores? Eso era una pregunta que se había quedado pendiente para cada uno de nosotros, sobre cómo todo lo que hemos estado viendo las dos sesiones, el tema de la economía comunitaria, los conceptos de economía, las partes de la oferta y demanda, los productos, el valor, todo eso, cómo nosotros como personas estamos relacionados con todo esto, cuál es nuestra relación con todos estos conceptos, nos perjudica, nos beneficia, cómo es nuestra comunicación, cómo estamos relacionados todos los días nosotros como personas con todos los conceptos vistos las semanas pasadas, ¿no? Habría que preguntarnos esto. Y bueno, nos afecta, esa es otra pregunta que es fundamental hacérnosla, nos afecta de alguna forma, todos los conceptos que hemos estado viendo nos están afectando o nos benefician. ¿Cuál es su relación, no? ¿Cuál es su relación? Entonces, eso es una respuesta que se podrían llevar ustedes, que me gustaría mucho que lo reflexionáramos. Por lo mientras yo quiero compartir un poco con lo que hemos estado viendo las sesiones pasadas. Pues prácticamente, como nos podemos dar cuenta, estos conceptos son cosas que nos influyen. Todos los días estamos sumergidos en un mundo de ofertas, demandas, valores de las marcas. Todo este mundo en general lo encontramos en nuestra vida cotidiana, lo encontramos todos los días, ya sea al salir y ver unos anuncios en las calles, al prender la televisión y ver los comerciales, al navegar inclusive por internet y que te aparezca publicidad. Todo este intercambio nos hace formar parte de este sistema económico que estamos viviendo, la oferta, la demanda, el valor, la producción. Todo eso es algo que, aunque tal vez no somos conscientes, sí, todos los días estamos relacionados a ello. Entonces pues se vuelve un tema complejo, pero bueno, ya vamos a ahondar el tema más adelantito, y déjenme, iniciamos, ok, son las 2:11, y bueno, en general eso es lo que se ha estado viendo las sesiones pasadas, y vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Las sesiones pasadas, bueno, retomando el concepto de que economía es la ciencia social que estudia la manera de administrar los recursos, también recordando algunos sistemas económicos en el mundo como fueron el mercantilismo, el capitalismo, el socialismo, comunismo, que fueron sistemas que estuvimos viendo la semana pasada, en donde explicábamos que pues todos estos sistemas tenían sectores que favorecían más y sectores que eran perjudicados por estos mismos sistemas. Estábamos viendo sobre cómo la transformación o el paso de estos sistemas económicos a través de la historia pues fueron formando esta cuestión laboral que se está viviendo actualmente. Hoy en día, por ejemplo, estamos inmersos en una situación de preguntarnos si estamos en un gobierno capitalista, en un gobierno socialista. O sea, todo esto lo estuvimos viendo la semana pasada, esos sistemas económicos. Y bueno,
Esto es una cuestión de repaso nada más, ¿vale? Pasando a la siguiente diapositiva, también hablábamos un poco, como ya lo hemos visto hace rato, sobre las economías comunitarias aplicadas, que eran los pueblos amish, las comunidades menonitas, que hablábamos sobre estas dos culturas, que es peculiar, me llama mucho la atención porque tienen costumbres muy ortodoxas, de religiones, de una religión muy, ¿cómo se llama? Una religión arraigada todavía, son tradiciones arraigadas todavía, que han de alguna forma generado en ellos un comportamiento, una forma de comportarse que los ha hecho, pues sí, mantenerse alejados de la población en general, alejados de los avances tecnológicos, pero que, como ya lo estuvimos viendo las semanas, tienen cosas que se les puede rescatar, y una de estas es el concepto de la economía comunitaria aplicada, ¿no? También hablamos sobre algunas evidencias de pueblos mexicanos que también aplicaban este mismo concepto de economía comunitaria, pero bueno, en general esto es todo. Entonces vamos a pasar ahora sí a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el tema de capital, que ya vamos ahora sí ya a entrar en temas de esta sesión, de este primer tema, perdón. Y vamos a empezar con este tema de qué es capital, ¿no? La capital son los recursos con los que nosotros disponemos, los recursos que una persona o una sociedad dispone para generar más valor, ¿no? Por medio de ya sea un bien o servicio, también, como aquí lo menciona, también por medio de la obtención de ganancias, utilidades o venta de valores. Bueno, en general la capital es recursos que una persona, un individuo posee, o un grupo en general posee, y la capital pues no solamente se limita al tema de lo económico, no solamente estamos hablando de recursos económicos, sino inclusive abarca otros temas de capitales, como pues posiblemente podría ser el capital humano, es decir, tener personas que te puedan apoyar a la hora de ejecutar una cierta acción. A eso también se le podría considerar un tipo de capital, y eso lo vamos a ver más adelante. En general, como lo comento, la capital es cualquier recurso que uno tenga a la mano, con el que uno pueda disponer, un recurso con el que uno puede contar en determinado instante, y que nos va a favorecer a la hora de generar todavía más valor, ya sea que, como aquí lo dice, por el medio de adquirir un bien, un servicio, o también por medio de la obtención de ganancias, utilidades, o por la venta de algún objeto que tenga un valor, ¿no? Aquí existen muchos tipos de inversiones. Estábamos aquí, por ejemplo, tiene el ejemplo de inversiones públicas, el tipo de inversión pública, que tiene que ver con el tema del gobierno, con el tema de la inversión que tiene, yo que sé, una asociación, un organismo que está destinado como tal hacia más personas. Este es un tipo de inversión pública. También tenemos la inversión privada. Ahí me están solicitando un ingreso. Bienvenido, BR Duom. Bienvenido. Bueno, otro tipo de inversión es la privada, que prácticamente pues pertenece a empresas particulares, personas particulares, que son que prácticamente su capital que poseen, que no está relacionada con un grupo, con un gremio, con una asociación, o que no forma parte de algún departamento con fines hacia la ciudadanía, ¿no? A la sociedad. También tenemos el tipo de inversión física, que es aquella capital que tú físicamente, o sea, el término lo dice, es muy intuitivo. El FIS es el capital físico que uno dispone. Puede ser, ya sea, ahora sí aquí entraría el tema del dinero, entraría el tema de las herramientas, maquinaria, cosas físicas que nosotros tenemos a la mano a la hora de pensar en generar mayor valor. También tenemos esto que es la capital, la capital intangible, que son aquellos recursos, son aquellos recursos que no se pueden tener físicamente a la vista. Ahí más que nada entrarían los temas de las ideas. Las ideas son una forma de capital, a los conceptos, sistemas, protocolos, todo eso son formas de capital que generan valor, que tienen valor y que pueden aprovecharse de manera positiva, pero que pues a veces uno no lo contempla. Este tipo de inversiones, público, privado, físico, intangible, son conceptos que a veces nosotros ya hemos escuchado. Público y privado pues es normal escucharlo, ¿no? Público, pues hablábamos de los presupuestos que tienen los gobiernos, los presupuestos que tienen las fundaciones, las asociaciones, todo esto, ¿no? La capital privada pues tiene que ver con cuánto posees, inclusive tú como individuo, ¿no? Cuánto tú tienes ahorrado en tu banco, en un cochinito, abajo de tu colchón. Cuánto dinero tienes para tu negocio personal, sí, o sea, toda esa capital privada que te pertenece a ti, como a un solo individuo o una persona particular. El capital físico, bueno, pues ya lo estamos viendo, recursos. Aquí entraría así el tema de lo económico, el cuánto dinero tienes, herramientas, maquinaria y otras cuestiones más que generan valor.
Entonces, bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tiene que ver con otros tipos de capital. Aquí entraría, por ejemplo, el concepto de capital humano, que, como ya lo hemos dicho, es el valor económico de las habilidades de las personas. Es decir, si tú tal vez no tienes dinero, pero tienes 3 personas que son excelentes, yo que sé, para el marketing digital o para contabilizar, que sepan contar, entonces pues tú tienes un capital humano, porque tú tienes personas que tienen habilidades que, aunque todo no se materializan en dinero, los puedes convertir en cosas de valor. Entonces eso es capital, es una forma de capital. Capital financiero, pues bueno, es el patrimonio de las personas, eso sí se interpreta correctamente, que pues es cuánto tiene una persona acumulado. Aquí entra, por ejemplo, el valor de la casa, el valor de un carro, el valor de tu empresa, todos estos valores que son patrimonios en general, que tienen un valor en el mercado, también son una forma de capital financiero. Además, pues también entraría aquí el tema de tu dinero. Y bueno, otro tipo de capital es la capital social, que son las aportaciones que, como aquí le dices, los socios realizan a una empresa, que más dice, y por lo que obtienen una parte de la propiedad de la firma. Pues capital social, esto tiene más que ver, como ejemplo, con el tema de los socios o personas que aportan directamente a una empresa, que por ello obtienen una parte de la propiedad de esta empresa, como se llamarían acciones o bonos o letras, que directamente no te hacen dueño total de una propiedad, de una empresa o un negocio, pero que sí te vuelven acreedor a cierta parte de. Esa es otra forma de capital, y esta es una forma de capital muy usada. Antes de continuar, les quiero recordar que tenemos un formato que tenemos que estar llenando constantemente. Es un registro por parte de la Secretaría de Cultura, el cual se les va a hacer llegar aquí en Google Meet, en la sección del chat, y en Facebook, en la sección de los comentarios. Bienvenido, Brian, bienvenido. Entonces, como les comento, antes de continuar, por favor, si me hacen ese favorcito de llenar su formato, por favor, de registro. Su formato de registro lo van a tener en la sección de los comentarios en el chat de Meet, ya lo tienen. Y en el de los comentarios de Facebook, sí, ya lo tienen, ¿verdad? Sí, ya lo Ok, ahí de todas maneras vamos a estar en la mano, nomás se lo recuerdo. De todas maneras vamos a estar insistentes un buen ratito. Vamos a pasar un momento a ver cómo se ve esto. Ok, perfecto. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva para que continuemos. Vamos a hablar sobre inversión. Bueno, ya hablamos un poquito de capital, ya entendimos que, bueno, capital es recurso. El recurso no solamente abarca el recurso económico, el recurso del monetario, sino también abarca el recurso de las personas, o sea, las habilidades que las personas que se encuentran cerca tuyo pueden aportar a tu movimiento para generar más valor. También hablamos sobre la capital social, que tiene que ver con socios externos. Hablamos sobre la capital financiera, que tiene que ver con cuánto posee una persona. Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es inversión. Que bueno, inversión aquí, como lo comenta, es un principio de ahorro de recursos para la adquisición de productos, servicios, con la finalidad de obtener un beneficio conocido como ganancia. Bueno, aquí no está escrito, pero es prácticamente lo que dice. Pues sí, inversión tiene que ver con un principio de ahorro. Bienvenido, ¿cómo se llama? Sebastián. Muchas gracias por estar, Sebastián, bienvenido. Y bueno, comentábamos, inversión, pues sí tiene que ver con un principio de ahorro. O sea, ¿qué tiene que ver el ahorro con la inversión? Pues primero que nada, capital es recurso. Ok, si capital es dinero, vamos a suponerlo, o sea, capital es dinero. Pero a la hora de tú decir inversión, lo que estamos diciendo es que tú tuviste que esperar un tiempo para juntar capital, hacer un pequeño fondo. Pero qué padre que están integrándose. Y vamos a agregarlo. Ricardo Alex, bienvenido. Entonces, bueno, para los que se vayan integrando, dejen sus datos en el chat, por favor. Ahí tienen un link para llenar el registro de parte de la Secretaría de Cultura. También nos pueden dejar sus datos, nombre, colonia, sexo, ahí se lo están dejando en el chat. Y bueno, vamos a continuar. Entonces, como les comentaba, inversión sí es un principio de ahorro, porque como les digo, o sea, capital es tener recursos. Sí, está bien. Pero cuando hablamos de inversión es que tú tuviste que esperar a que se juntara un fondo de capital para que entonces ese fondo tú ahora lo lleves a generar más recursos, algo que yo personalmente le llamo trabajarlo, o sea, poner a trabajar ese fondo que tú ya ahorraste, que es capital ahorrado, que ahora lo vas a volver una inversión, porque estás colocando ese fondo en algún movimiento que tenga que ver con un movimiento económico, que le digo yo, así lo llamo, que es trabajarlo, pero que se llama prácticamente hacer inversión y movimiento económico, ¿no? Mantra. Bienvenido, ¿cómo? Mantra Studios. Mantra Studios, excelente. Bienvenidos, qué bueno que se estén integrando. Ahí en el chat, por favor, tienen el link del formato. Vamos a estar haciendo llegar constantemente. Entonces, bueno, la inversión tiene que ver con esto, ¿no? Es un principio de ahorro de recursos.
hablábamos de que hay muchísimo tipo de capital y recursos hablando, o sea, no solamente económicamente, o sea, de dinero, sino también de habilidades de las personas, la inversión externa, todo esto. Entonces, cuando tú haces una inversión, lo que tú estás hablando es que tú tuviste que juntar los recursos que tú tenías, ya sea la capital humana, la capital financiera, cualquier tipo de capital, o sea, tú empezaste a juntarlo, a hacer un fondo de ahorro y ahora este ahorro lo vas a llevar a trabajar o vas a hacer que genere más valor, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo lo haces? Bueno, normalmente en la economía tradicional lo que te dicen es, bueno, tienes un poco de dinero, inviértelo comprando, yo qué sé, productos, o sea, puedes comprar yo que sé, algún bien y después revenderlo y de ese reventa pues tú generas un margen aparte de que recuperas tu inversión, ¿no? A otra forma muy ortodoxa, tradicional de generar o trabajar la inversión, pues tiene que ver con el tema de pues abres un negocio donde tú le vas a colocar, yo que sé, 50,000 pesos en muebles, no sé, si vas a abrir un restaurante, pues inviertes 50,000 pesos en mesas, bancos, barra y chefs y haces un movimiento que al final, esa es una inversión. ¿Por qué? Porque tú estás comprando materiales que te van a llevar a que ese dinero que tú inicialmente invertiste, pues se duplique, además de que se recupere. Entonces, pues prácticamente la inversión tiene que ver con eso, tener valor, juntar un valor, un principio de ahorro, y es entonces llevarlo a trabajar, o sea, llevarlo a que te dé todavía más valor. Eso prácticamente es una inversión y es un tema beneficioso. ¿Por qué? Porque lo que estás haciendo es duplicar o aumentar la capital que inicialmente tú tenías. Entonces, ese es otro principio. Y no hay que olvidar que el tema de capital, pues no solamente hablamos con el tema del dinero, ¿no? Esto es muy normal. Cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿qué necesitas para empezar a invertir? Pues mucha gente pues piensa de inmediato en dinero, ¿no? Necesito dinero para invertir, ya sea en un negocio, para invertir en un producto, yo necesito dinero, eso es lo que mucha gente piensa, pero no. A veces no solamente tu mayor valor es el dinero, sino también tu mayor valor puede ser las personas a las que conoces, las personas con las que te has rodeado. ¿Por qué? Porque esas habilidades que tienen estas personas, aunque tú no tienes dinero, tienes a las personas que tienen habilidades que te pueden llevar a generar dinero. Entonces hay que entender que hay muchas formas de tener capital, que no solamente hablamos de dinero. Entonces esa es otra cuestión que hay que entender. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ya hablamos un poco sobre la inversión. Vamos a hablar sobre el rendimiento. El rendimiento, este es un poquito más fácil. Bueno, el rendimiento es la cantidad de elementos que se pueden generar. Aquí lo anotamos. Se puede generar en un tiempo determinado. Influye en los indicadores de productividad. Prácticamente el rendimiento es lo que nos produce la inversión, ¿vale? Ya hablamos sobre capital, ya hablamos sobre que la inversión es juntar capital, ahorrar la capital y llevarlo a trabajar. Y el rendimiento es básicamente transformar la inversión en algo, ¿vale? Por ejemplo, si tú ya tienes, vamos a retomar un poco más el ejemplo del dinero, porque es más fácil que todo el mundo lo interpretemos, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, ya ahorraste de tu capital, yo qué sé, 10,000 pesos, vamos a suponer, y tú lo llevas a invertir ahora en un negocio, es un negocio pequeño, pero el rendimiento aquí entra cuando tú, por ejemplo, dices, bueno, estos 10,000 pesos yo los voy a invertir en 10 celulares. Vamos a hablar sobre celulares. Compras 10 celulares que que en total esos 10,000 pesos no se pierden, sino que se convierten en 10 celulares. Entonces, eso es rendimiento. Rendimiento es cuánto te puede generar la inversión, en qué se puede transformar la inversión. No solamente hablamos sobre artículos, ¿no? Por ejemplo, si tú tuvieras 5,000 pesos o 1,000 pesos y contratas a dos personas a las cuales les vas a pagar, a un ejemplo, 100 pesos la hora, es muy poquito, pero vamos a suponer que así fuera, 1,000 pesos la hora. Entonces lo que tú estás haciendo es que el rendimiento, tu dinero, o sea, tu inversión, lo estás transformando o lo estás volviendo un rendimiento en tiempo, es decir, que estás adquiriendo el tiempo de las personas, no un producto. Bienvenido Rosales Secundaria, muy bien, bienvenido todos. Entonces hablamos sobre eso, ¿no? Rendimiento tiene que ver con en qué se puede convertir tu capital, prácticamente, ¿no? Ya lo decíamos, con el tema del dinero es cuántos productos puedo adquirir con la capital que yo tenía, con la inversión, o por ejemplo, cuántas horas de trabajo me significan dos trabajadores que les pago de a 100 pesos la hora. Entonces prácticamente eso se llama rendimiento, cuánto te puede generar tu inversión, ¿vale? Y esto aquí pues tendríamos que hablarlo sobre algo más específico. Por ejemplo, si fuera de productos, si fuera de dinero, si fuera de trabajadores, pues el rendimiento sí va involucrado en todo esto,
y pues sí tendríamos que hablarlo detalladamente, y eso es algo que vamos a hacer en la siguiente sesión para que quede más claro. Pero bueno, por el momento eso es lo que vamos a decir. Rendimiento es eso, o sea, cuánto nos produce la inversión. Bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que tiene que ver con el tema de la utilidad. Entonces, bueno, hablábamos sobre capital, inversión, rendimiento. Ahora vamos a hablar de utilidad, y esta está un poco más largo, pero no lo voy a leer todo, ¿no? La utilidad es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinados bienes o servicios. Utilidad como el interés o provecho que es obtenido del disfrute o uso de un bien o servicio en particular. Utilidad, pues, en pocas palabras, en el español, tiene que ver con cuánto valor tiene algo que nos están ofreciendo. Es decir, ya hablamos sobre que tú tienes capital, que la llevas a invertir y que esa inversión se convierte en productos, no vamos a suponer, productos. Ahora, la utilidad tiene que ver con cuánta importancia, cuánto uso, cuánta utilidad, bien aquí el término, cuánta utilidad tiene tu producto para el cliente o para el mercado. Es decir, es muy útil, soluciona muchas necesidades, es algo que pocas empresas o que poca competencia puede ofrecer. Entonces, cuando tú hablas sobre utilidad, estamos hablando sobre cuánto puede satisfacer tu bien o servicio en el mercado. O sea, cuánto puede hacer lo que tú estás haciendo para el mercado, para favorecer, para satisfacer al mercado. Entonces, la utilidad tiene que ver con esto. La utilidad, al fin y al cabo, tiene que ver con cuánto provecho le estás dando al bien o servicio que le estás ofertando al mercado. Y de aquí tiene mucho que ver, por ejemplo, el precio final de un producto, el precio de adquisición de un bien, por el valor de la utilidad. En general tiene que ver con esto y otros más, como es el margen de producción y todo esto, ¿no? Pero la utilidad es esto, prácticamente es eso, ¿no? Vamos a suponer, retomando un poco el ejemplo de los celulares, ¿no? Si retomamos un tiempo en el que los celulares touch, ¿no?, de pantalla touch, empezaron a ser populares en el mercado, el valor era muy alto. Adquirir un celular de estos en ese entonces era muy alto. ¿Por qué? Porque la utilidad era muy alta. Es decir, como en el mercado no habían tantos celulares que tuvieran esta funcionalidad de tener una pantalla touch, táctil, entonces lo que pasaba era que tenía mucha utilidad. Entonces, al tener mucha utilidad, podían vender un aparato fácil en un valor triplicado al que ahorita tal vez te encuentras, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que empezó a pasar es que muchas empresas empezaron a meter en el tema de los celulares con pantalla táctil, y entonces empezaron a salir al mercado muchos teléfonos que tuvieron funciones similares, y lo que provocó es que la utilidad del producto original pues empezara a decrecer, porque eso es algo que aquí también va mencionado, va decreciendo a medida que un individuo aumenta la cantidad del bien o servicio que consume. Es decir, entre más tenga el mercado opciones de adquirir teléfonos con pantallas táctiles, lo que va a ir pasando es que el precio va a empezar a decrecer. ¿Por qué? Porque lo que va a pasar ahora es que la utilidad ya es menor, ¿vale? Porque hay muchos servicios que hacen lo mismo, porque hay muchas empresas que presentan productos similares, o sea, ya hay más competitividad. Entonces, al haber mayor competitividad, la utilidad de un producto, o en este caso, en este producto, un celular, pues empezaría a disminuir. Entonces, el precio se empieza a ser más accesible, ¿no? Se empieza a ser más popular, y pues eso en general va generando mayor competitividad en el mercado, y eso es el libre comercio de alguna manera, ¿no? Generar competitividad, y eso pues hasta cierto punto está muy bien. Pero bueno, en general eso tiene que ver la utilidad, o sea, cuánta satisfacción. Retomando un poco sobre lo que se hablaba del rendimiento, esto de los indicadores de productividad, perdón que estamos regresando a esto. Los indicadores de productividad pues tienen que ver, esto es más que nada ligado al tema de los indicadores globales. Hablamos la semana pasada de los sistemas económicos mundiales. Estos temas de indicadores pues tienen que ver con eso, los indicadores de productividad, que tienen también que están ligados directamente, por ejemplo, al indicador del Producto Interno Bruto, al indicador de pobreza, al indicador de desarrollo del país. O sea, todo esto son indicadores que son importantes, tal vez no porque no nos hacen ganar más dinero, pero sí porque como país te hacen proyectarte mejor hacia la economía global. Pero bueno, hablando de esto, o sea, ¿por qué me interesa que retomemos esto? Hablábamos sobre que el rendimiento es un indicador, influye en los indicadores de productividad, porque la productividad directamente, ¿cómo explicar? Tiene muchos elementos que lo conforman, no solamente el rendimiento. La productividad también está directamente ligada a, por ejemplo, las jornadas laborales. Es decir, si aquí en México hay una ley que tal vez sea más desfavorable para los trabajadores, entonces lo que empieza a hacer es que la semana de trabajo aumenta. ¿Por qué? Porque, vamos a suponer, ¿no? Eso es un ejemplo. Y fíjense cómo un pequeño acto
repercute a gran escala, y vamos a suponerlo, este es un escenario. El gobierno aprueba el hecho de que, por ejemplo, las jornadas laborales, yo qué sé, empiecen a ser más favorables para los empresarios, ¿no? Esa pequeña acción de decir, bueno, las jornadas laborales vamos a favorecerlas un poco más para los empresarios, lo que se traduce básicamente es, vamos a disminuir el valor del salario, ¿vale? Al disminuir el valor del salario, lo que empieza a ver es que hay mayor necesidad de trabajar, es decir, yo, persona trabajadora, como ya me disminuyeron el salario, tengo que trabajar ahora más, y como tengo que trabajar más, lo que pasa es que la semana laboral aumenta, es decir, si antes trabajábamos 8 horas a la semana, bueno, 8 horas al día, ahora vamos a tener que trabajar 8 más 3 horas extras para poder compensar la disminución del salario, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? También se traduce, por ejemplo, en el tema bueno, también tiene que ver con el desempleo, ¿vale? Si hay mucho desempleo, hay mucha demanda de empleo, es decir, vamos a suponer, ahorita con todo esto que pasó, de despidos masivos y todo esto, hay mucha demanda de empleos, o sea, hay pocas empresas que están ofertando puestos de trabajo, y como hay muchas personas que necesitan este empleo, hay mucha demanda de empleo. Entonces lo que va a pasar aquí es que si lo sumas el factor del sueldo, vamos a suponer esto que estábamos retomando sobre que disminuyeran el sueldo un poquito más, o sea, ya estaríamos dándole otra condición propicia a aumentar la productividad. La productividad solamente favorece más al tema de los capitalistas. Bienvenida Dani Castañeda, bienvenida. Bueno, esto está muy complicado, los indicadores de productividad son un poquito complicados, pero vamos a tratar de hilarlo bien para que quede bien claro. Entonces, lo que pasa, ¿vale? La legislación favorece más a los empresarios, lo que hace que los empresarios disminuyan los salarios. Al disminuir los salarios y al haber más demanda de personas con desempleo y pocos puestos de trabajo, pues prácticamente la gente no le queda más que aceptar un puesto de trabajo con un salario más bajo y con la condición de cumplir horas extras, lo cual aumentaría los indicadores de productividad. Al aumentar los indicadores de productividad, el Producto Interno Bruto del país aumenta por el tema de que se generaron muchísimo más por el tema de los trabajadores que estuvieron generando horas extras en el trabajo. Entonces, como se pueden dar cuenta, está complejísimo, pero todo esto son cosas que nos influyen, ¿eh? Nos influyen las horas laborales, nos influyen los salarios, nos influye la productividad. Entonces, claro que sí, adelante, adelante. ¿Por qué no me chupa la pinga? Ok. Dale, pues. Muy bien, pues entonces hablábamos sobre esto en general, son cosas que nos influyen, de verdad, o sea, todos los días, por eso el tema de la desigualdad laboral, el tema de que, o sea, es que son muchísimas cosas, o sea, todo esto de los indicadores de productividad, aunque en palabras simples favorece el desarrollo de un país, pues lo que no se está viendo o lo que no se está contrastando es que está desfavoreciendo a la clase trabajadora, y esto es lo que se genera, ¿no? Los indicadores de productividad afectan a la clase trabajadora, pero bueno, esto sí es súper complejo, pero eso lo vamos a ir viendo después, y eso tiene que ver con el rendimiento. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, ya nos vamos a pasar al de interés, ¿vale? El interés, bueno, esto ya es otra forma, todo forma parte de lo mismo, ¿no? Pero el interés, como aquí ya lo dice, es el precio que se paga por el uso del préstamo de dinero. Está ligado a los porcentajes, que son los valores por 100. Y aquí en general lo que pasa es, yo creo que eso sí todos hemos sido víctimas, ¿no? Los intereses a la hora, por ejemplo, de pedir un préstamo, eso sí, sí estamos relacionados. O a la hora de comprar un producto en pagos, pues también tiene que ver los intereses. Si tú tienes un negocio que te va a generar una utilidad, pues no, tiene los intereses. Entonces los intereses son, yo lo llamo el arma de doble filo, porque tanto te dan beneficios como te pueden llevar a la quiebra. Yo lo digo mucho, ¿no? Te pueden hacer rico en media hora y te pueden llevar a la quiebra en 5 minutos. Los intereses, los porcentajes, son un arma muy poderosa en la economía, y que mucha gente desafortunadamente ha sido víctima de esto a la hora de hablar sobre tasas de interés y porcentajes de préstamos y cosas así. Es lo que mucha gente los termina llevando a la quiebra. Inclusive en tema de economía mundial, los países muchas veces se endeudan más por el tema del interés que por el préstamo que generalmente están solicitando, y esto es algo que también afecta mucho. El porcentaje o el interés en general tiene que ver con un valor sobre el dinero que ya existe, es decir, vamos a suponerlo, ¿no? Si tú necesitas un préstamo de 100 pesos, el porcentaje o el interés
es lo que yo tengo que pagar por haber pedido este préstamo de 100 pesos. José Cárdenas, bienvenido. Bienvenido, estamos viendo entonces el tema de interés. Bienvenidos todos. Entonces, prácticamente el interés tiene que ver con esto, o sea, cuánto vamos a pagar o cuánto nos van a pagar, ¿no? Me gusta más hablarlo así, cuánto nos van a pagar, no cuánto voy a pagar. Cuánto nos van a pagar por algo que nosotros como tal prestamos. Vamos a suponer, si tú le das un préstamo a alguien, o sea, volteando el escenario de que ahora yo en vez de pedir prestado, ahora yo presto 100 pesos, a mí me van a pagar un porcentaje por ese préstamo de 100 pesos que voy a estar generando. E igual, lo mismo pasaría, retomando el tema de capital, inversión, rendimiento y todo eso. Si yo invierto el dinero o mi capital en un producto, el interés pues tiene que ver con el valor que va a generarme en la venta de estos productos o la distribución de estos productos sobre la inversión que yo tengo, y en eso también, aparte de que se llama ganancia, pues es un porcentaje que se está generando encima de la capital que se está invirtiendo directamente, ¿no? Y bueno, los intereses pues los vemos en el mundo común de muchas maneras. Hablamos, por ejemplo, de las tasas de interés, retomando el ejemplo de los préstamos. Si tú pides un préstamo, pues tienes una tasa de interés, lo cual es como un pago que tienes que realizar periódicamente, ya sea, por ejemplo, una tasa de interés anual, la tasa de interés mensual, trimestral, quincenal, semanal, que son como formas de pagarle a una persona por cada cierta tanda de tiempo en porcentaje. A veces son tasas fijas, es decir, que si tú, por ejemplo, te están pidiendo desde el principio abonar el 6%, o sea, tu tasa de interés nunca va a crecer. Aunque tú tardes 3 años o 6 años, nunca va a crecer. Hay otras tasas de interés que esas son las más feas, que son las variables, donde tu tasa de interés está sujeta a que pasen cosas. Por ejemplo, y esto es una experiencia que yo les quiero compartir. Cuando tú adquieres, por ejemplo, una casa, ¿no? Una casa de interés social, tú lo ligas, por ejemplo, al famoso UDIs, que prácticamente es una tasa de interés que está sujeta a cambios en el mercado global. O sea, es decir, si hay afectaciones, por ejemplo, aquel suceso de la burbuja inmobiliaria del 2008, pues esta tasa de interés de inmediato aumenta. ¿Por qué? Porque si hay un factor o un fenómeno que afecte la tasa de interés a donde tú estás ligado, entonces pues aumenta tus porcentajes y empiezas a pagar más. Y eso es una experiencia que pasa y que pasó, retomando este ejemplo del 2008 con la burbuja inmobiliaria, que muchas personas tenían su casa, estaban pagando una buena mensualidad, pero estaban sujetos a una tasa de interés que no era fija, sino que estaba creciendo o bajando según las condiciones, y entonces al estallar esta burbuja inmobiliaria, los intereses mensuales empezaron a incrementar y mucha gente tuvo que perder o renunciar a su casa por el hecho de que ya no podían pagar las mensualidades porque los porcentajes o los intereses eran muy altos. Entonces, esto es algo que nos pasa todos los días, no solamente en el tema inmobiliario, hablamos de las tarjetas de crédito, los préstamos bancarios, o sea, todo esto, los intereses nos viene afectando en todos los aspectos. Hablamos también sobre los abonos, los porcentajes de ganancia. Los porcentajes de ganancia son la parte más dulce porque pues hablamos sobre cuánto nos va a pagar algo, o sea, cuánto vamos a ganar, un porcentaje que vayamos a ganar de algo. Y bueno, esto es un tema. Yo lo estamos platicando ahorita desde el inicio, ¿no? Yo le llamo a los porcentajes el arma de doble filo porque pues te pueden llevar a la quiebra y te pueden hacer rico. Y aquí entra eso, ¿no? La tasa de interés cuando tú tienes una deuda pues te puede llevar a la quiebra hasta en un día, en un mes, ¿entienden? Y te pueden hacer rico porque pues si tienes un buen porcentaje que esté afiliado a una ganancia o un margen de ganancia, pues es muy bueno. Entonces hay que contraponer. Los intereses son un arma de doble filo, son buenos y malos, pero hay que sobre todo saber cómo aprovecharlos positivamente. Bueno, vamos a pasar a la siguiente la siguiente presentación, diapositiva, perdón. Hola. Ok, vamos a pasar a la siguiente diapositiva que tiene que ver con el tema de la ganancia. Bueno, ya vamos a pasar a cosas más dulces, caramba. La ganancia, que tiene que ver con el beneficio positivo, o es el incremento de la riqueza o neto patrimonial de la empresa o individuo. Lo que se gana particularmente dinero. Diferencia entre los ingresos de una empresa. Ok. Lo que se gana particularmente dinero. Diferencia entre los ingresos de una empresa y el conjunto de las cargas ligadas a la producción e inventa de sus bienes y servicios. Bueno, si escuchamos empresas, porque pues estos son términos Wikipedia prácticamente, pero lo que nos estamos refiriendo es la ganancia que tienes, o sea, la ganancia que tiene ya sea un conjunto, una empresa, o tú como persona, tú como individuo. Es la ganancia, como ya lo que estamos viendo aquí, es un beneficio positivo, es decir, es algo positivo para ti que tú tengas una muy buena ganancia. Dice aquí, es la diferencia entre los ingresos de una empresa y el conjunto de las cargas ligadas a la producción y venta de sus bienes y servicios. Bueno,
retomando el tema de la capital y la inversión y bueno, todo esto, cuando tú haces una inversión, en ese caso que tú inviertes en adquirir productos, tú le tienes que descontar a la ganancia lo que te costó adquirir el producto. Si tuviste que gastar en viáticos, por ejemplo, si tuviste que transportarte, utilizar yo que sé, comidas o transporte o todo lo que te haya generado económicamente de gastos, hablando de gastos, a la hora de ofertar o generar un valor, pues todo esto se lo tienes que descontar a tu ganancia. Es decir, si vamos a suponerlo, ¿no? Tú estás vendiendo un producto que cuesta 10 pesos, ¿no? Cada que tú lo vendes te genera 10 pesos. Pero de esos 10 pesos tú le tienes que descontar lo que te cuesta el producto. Es decir, si a ti el producto te cuesta 4 pesos, entonces tu inversión son 4 pesos, pero de la ganancia de los 10 tú le tienes que quitar esos 4 pesos que forman a ser parte de tu inversión. Ahora, otra cosa y eso es algo que mucha gente no contempla, si tú, por ejemplo, a la hora de ofertar tus productos, te estás transportando, utilizas taxi, utilizas, yo qué sé, transporte colectivo, o pasas a comprar alimento ese mismo día, todo ese gasto tiene que juntarse, o sea, todo eso lo tienes que tener anotado, porque a la hora de tener esta ganancia, este margen de los 10 pesos, aparte de que le tienes que quitar la inversión de tus 4 pesos, también le tienes que descontar lo que te haya generado, el gasto que te haya generado la venta de ese producto o el ofrecer ese servicio. Entonces eso es algo que muy poca gente contempla y que a la hora de hacer balances al final del mes, pues dicen, caray, me hace falta como más de 500 pesos, un ejemplo. Y dices, pero pues ¿dónde? Según yo llevo bien las cuentas. Bueno, es que hay pequeña lista de egresos que a veces uno no contempla, que inclusive hasta el más mínimo detalle, yo lo he visto, hay gente que se pierde toda la ganancia por no saber administrar los recibos de la luz, por ejemplo. Y eso es algo que me pasó, que tenían un negocio, ganaban bien, pero al final del mes al hacer las cuentas pues decían, caray, pues ¿por qué no nos queda nada de ganancia? Bueno, porque ellos olvidaban que la luz que generaba, el gasto del consumo de la electricidad que generaba su negocio, su actividad comercial, pues prácticamente estaba consumiendo la mitad de la ganancia. Entonces a la hora de sacar cuentas decían, pues me faltan más de 500 pesos, ¿pero por qué? Bueno, pues porque esos 500 pesos se llevan en pagar los insumos eléctricos. Entonces, imagínate. Entonces hay que ser conscientes de todo eso, porque si no, a la mera de la hora, el beneficio positivo no lo vemos, ¿no? Entonces ya no nos quedan ganas. Pero bueno, en general es eso. Ganancia tiene que ver con eso, el incremento de la riqueza o el neto patrimonial. Hay muchas formas de generar ganancia, no solamente hablamos de ganancia económica, ¿no? Hablamos de muchísimos tipos de ganancias, inclusive el ganar contactos hoy en día se ha vuelto una herramienta muy importante, un valor muy importante, y eso te genera también riqueza. Entonces tenemos que contemplar que ganancia no solamente nos referimos a valores monetarios, cuestiones económicas, sino también nos estamos refiriendo al valor humano, en este caso, al valor de los contactos, al valor de nuevos proyectos que pueden venir, ¿no? Entonces ese es otro punto de la ganancia en general. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que ya casi para terminar todo esto, una serie de preguntas que nos hace falta, que nos haría buena idea analizar, ¿no? ¿Nos beneficia? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Nos beneficia todo esto que vimos anteriormente? ¿Nos beneficia? ¿Nos afecta? Esa es otra pregunta muy importante. ¿Nos afecta? Todos estos términos anteriores nos afectan. Ahorita inclusive pueden agregar sus comentarios, sus dudas, preguntas, cualquier cosa, ¿no? Aquí lo pueden dejar, no se preocupen. La siguiente pregunta es, ¿cómo es nuestra relación frente a todo lo anterior? O sea, como personas, ¿cómo es nuestra relación a todos estos conceptos? O sea, nos afecta, nos beneficia, cómo formamos parte, cómo participamos, ¿no? Cómo contribuimos a esto que estuvimos viendo en lo anterior. Y la siguiente última pregunta, ¿cómo podemos beneficiarnos a partir de este momento? Ok, sí, ya. Sí, vamos a suponer que, y eso me pasó a mí, cuando a mí me empezaron a explicar sobre todo este tipo de cosas, yo decía, pues sí hay cosas que sí ya sé, pero no sabía cómo funcionaban y tampoco sabía que me afectaban, ¿no? Yo pensaba que, bueno, los problemas de la capital y los intereses y la bolsa de valores, todo eso son para gente que tiene dinero, ¿no? Eso no nos debe de afectar a las personas normales, pero no, sí, o sea, nos beneficia, nos influye en el entorno en general, nos influye todo esto que sucede, todos estos términos sí nos influyen. Y cuando yo empecé a entender todo esto, pues la pregunta era, bueno, ok, ya sé que esto me afecta, ya sé que esto no me ha estado trayendo beneficios, pero la pregunta es, ¿y ahora cómo podría beneficiarme a partir de ahorita? O sea, si ya conozco esto, ok,
Ahora, ¿cómo puedo hacer que esto me beneficie? Esa sería la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo podríamos beneficiarnos a partir de este momento de todo esto que hemos estado viendo? En general, bueno, estos fueron términos muy, ¿cómo se llama? Generales. Se estuvieron hablando sobre conceptos básicos con referente al tema de la economía. La siguiente semana, si todo va bien, estos ejemplos, estos conceptos los vamos a llevar a trabajar, es decir, los vamos a ver ya en una actividad dinámica, y para ello me gustaría que, pues, si nos están acompañando la próxima semana en la siguiente sesión, pues sería muy buena idea que se traigan unas 10 moneditas, unas 15 monedas, ¿vale? 15 monedas, no importa de qué valor sean, nada más que sean 15 unidades de algo. Inclusive si no son monedas, no se preocupen, pueden agarrar los frijolitos ahí con eso que jugamos la lotería. Igual tráiganse unos 15 unidades de algo, pues, ¿vale? Para que la siguiente semana estemos viendo cómo estos conceptos nos traen, cómo se aplican y cómo nos podría beneficiar todo esto que tenemos. Entonces, bueno, de mi parte, creo que ha sido todo. Me gustaría saber si ustedes tienen una duda. Les dejo también en la pantalla las fechas próximas para los siguientes talleres. Tenemos un taller el día de hoy, sábado 18 a las 4 de la tarde, que tiene que ver con el taller de cartografía comunitaria. El día de mañana, domingo 19 de julio, vamos a tener nuestros dos talleres de huertos urbanos y reciclaje creativo. Y el viernes 24 de julio, para no terminar es que estamos teniendo un fin de semana excelente. Miren, el viernes 24 de julio vamos a tener nuestra siguiente sesión de el taller de desarrollo personal, que wow, o sea, muy buen contenido se está generando, muy buenos talleres que se están generando por parte de nuestros compañeros. Y bueno, pues en general les invito a que no falten a ninguno de todos ellos. Es una excelente forma de generar nuevo conocimiento, de podernos distraer un poco con todo esto que se está pasando, ¿no? Y bueno, yo los invito a que sigan teniendo interacción. Les invito también a que revisen el formato que se está dejando en la parte del chat por parte de la Secretaría. Ponles el chat del formato y explícanos para qué. Entonces, bueno, vamos a, ya que Aquí terminamos tenemos esto. un comentario en Facebook. Como un comentario, ¿consideras conveniente que emprendas tu futuro negocio hasta que este te genere ganancias similares al sueldo que persigues para que decidas renunciar? Esa es una excelente pregunta, Francisco Selvas. ¿Consideras conveniente que emprendas tu futuro negocio? Bueno, pues en general esta es una pregunta muy importante, y esto sí qué excelente pregunta. Yo les puedo decir en mi término personal, o sea, tú tienes que evaluarte. Tienes que evaluar tu condición, ¿no? Si eres una persona que ya tiene familia, que tienes que pagar constantemente la manutención, bueno, pues lo más lógico es que no renuncies a este sueldo seguro. Y en poder emprender un negocio es excelente. ¿Por qué? Porque a largo plazo te va a generar el concepto de libertad financiera, que tiene que ver con el hecho de preocuparte por otras cosas más allá de por la capital. Es decir, cuando tú estás en una parte de libertad financiera, te dejas de preocupar por el tema de cuántas horas voy a trabajar y te empiezas a preocupar por cuánto tiempo voy a pasar con mi familia. Entonces, un negocio propio, emprender un negocio personal, te lleva a la posibilidad de generar este tipo de libertad financiera, algo que no vas a adquirir tan fácilmente a la hora de, pues, emplearte como persona laboral, o sea, emplear tu fuerza laboral. Pero entonces aquí, como les comento, pues sí se tendría que ver cuál es tu posición, ¿no? Si tú tienes una familia, lo más seguro es que no puedas hacerlo. Si tú estás estudiando y no, como tal, no tienes responsabilidades de tener que estar abonando cada cierto tiempo un pago, pues lo más seguro aquí es que pues sí te convenga, por ejemplo, yo que sé, dedicar inclusive medio tiempo a un trabajo fijo. Al fin y al cabo, cuando tú estás emprendiendo, no te recomiendo que tú dejes tu trabajo fijo, porque ese trabajo fijo te va a seguir motivando, te va a seguir dando hambre. Y muchas veces el hecho de emprender un empleo nace porque tú estás cansado de algo que pasa en tu trabajo, ¿no? Yo qué sé, el maltrato de un jefe, las horas injustas que te hacen trabajar, los bajos salarios. Entonces, esta situación de estar cansado de algo, esta situación de decir ya no quiero vivir esto, te lleva al deseo de emprender. Entre otras muchas razones, esta es una de las cuestiones de por qué mucha gente emprende, porque está cansado de algo. Entonces, si tú estás emprendiendo tu negocio, yo te recomiendo que no dejes de trabajar, tal vez a los primeros meses, o que no dejes de trabajar y que empieces a tener, yo que sé, media hora de jornada, bueno, media jornada laboral, no sé, pues lo que va a hacer que pues sigas cansando de este mundo injusto de lo que es la cuestión laboral, y te puedas centrar en tener más hambre, más pasión, más deseo de cumplir esa meta que tú tienes con tu negocio. Entonces, la respuesta en general es, pues sí tienes que siempre evaluar
cuál es tu posición frente a la circunstancia que estás viviendo, si es óptimo que te sueltes de tu trabajo, pero yo en general te recomiendo no lo hagas, inclusive un trabajo de medio tiempo vendría bien, algo que te mantenga como que enfocado de decir yo este mundo no lo quiero y por eso deseo emprender. Entonces siempre es bueno verlo por ese punto, pero te digo, en general no influye nada, no te quita tiempo, no te hace como que te centres más en el trabajo que en tu emprendimiento, no. Entonces, pero o sea, sí, tú tienes que ver más que nada cuál es tu posición. Hay mucha gente que como yo nos presionamos más a la hora de saber que no tenemos nada más que esa única opción y ya entonces ahí es cuando nos enfocamos más. Hay muchas personas que deciden pues sí tener como un seguro a la hora de decir pues voy a tener mi trabajo, voy a conservar mi trabajo, aunque sea medio tiempo, horas parciales o algo así, y voy a darle el demás tiempo a trabajar en mi riqueza, ¿no? Y eso es algo muy padre, trabaja medio tiempo en tu trabajo y medio tiempo en tu riqueza, en tu libertad financiera. Entonces eso es más que nada como consideración de cada persona, pero qué muy buena pregunta esa y pues bueno, espero que la hayamos respondido. No tiene como tal una respuesta, ¿no? Más que nada como un concepto propio. Pero bueno, ese es mi punto de vista y es una recomendación. Aquí tenemos entonces el link de de los formatos. Tenemos aquí la forma en cómo se llenan. No olviden compartir sus datos, por favor. Y bueno, de mi parte creo que ya ha sido todo. Esta ha sido una primera sesión. Como les repito, la siguiente sesión ya vamos a estar viendo más cómo trabajan estos factores, cómo poderlos trabajar estos factores a nuestro favor, a nuestra voluntad. Y sobre todo, pues también nos vamos a ir perfilando a temas más relacionados con, por ejemplo, la microeconomía familiar, que esto es algo que mucha gente desconocemos, pero que nos puede favorecer muchísimo, a la familia nos está favoreciendo. Entonces, bueno, ¿cómo se llama? Eso quedaría ya. Dejar de compartir la pantalla. Okay. Bueno, de mi parte ha sido todo. Mi nombre es Salvador Estrada, les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros, siguiéndonos desde la plataforma de Google Meet y desde la plataforma de Facebook. Recuerden que vamos a tener la siguiente sesión a las 4 de la tarde, un taller de cartografía comunitaria, y el día de mañana con nuestros talleres de huertos urbanos y reciclaje creativo. Bueno, de mi parte es todo, le agradezco a nuestra gestora cultural, Patricia Rojas, que haya estado con nosotros, acompañándonos, y bueno, antes de ya despedirnos, nos gustaría saber si nuestra gestora nos podría dar algunas palabras de despedida. Muchísimas gracias, Patricia. No sé si nos puedes compartir algunas palabras. O tal vez Lo vamos a dejar el micrófono abierto. Muy bien. Ok, ya, Claro, si te ya. escuchamos. Pues que no dejen de seguir a sus redes sociales, todos los talleres que tienen, y también las redes sociales de Secretaría de Cultura y de colectivos culturales de la Secretaría de Cultura, y pues los esperamos en la tarde al siguiente curso de cartografía comunitaria. Eso sería todo. Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias. Y sí, no, de hecho es muy importante esto. Sigan los hashtags que se están publicando en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Todos estos hashtags nos van a poder enlazar al trabajo que se está generando por parte de otros compañeros de otros colectivos que, wow, o sea, es fantástico el trabajo que se está generando por parte de todos ellos. Hace falta mucho también estar más al pendiente de eso. Y sí, no, los invitamos a que puedan seguirnos en nuestras redes sociales, sigan los hashtags, las redes sociales de la Secretaría de Cultura, todo eso se va a encontrar en las publicaciones seguramente. Y bueno, pues nuevamente les agradezco, muchísimas gracias por este espacio que me brindan este fin de semana. Le agradezco a nuestra gestora que se encuentre con nosotros. Y bueno, de mi parte ha sido todo. Que tengan un excelente fin de semana y estamos al pendiente resolviendo dudas, y vamos a estar todavía en el chat de Google Meet y el chat de Facebook también si quieren resolver alguna duda. De mi parte ha sido todo. Mi nombre es Salvador Estrada y nos vemos hasta la próxima semana. Chao, chao.